¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. En la Argentina, bueno, en todo el país hay una ola de frío, pero en especial en esta semana que se ha estancado mucho en el centro del país. Lo está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó el operativo frío, que no es más que complementar las políticas de Estado que tiene el gobierno porteño desde hace muchos años. Y acá quiero hacer una acotación, ¿no? He hablado hoy en la radio con Jorge Macri, también con el jefe de gobierno, sobre el operativo frío. Y el dato que sí se está dando es que este año hay mucha más gente en situación de calle que la que había el año pasado. Hay mucha gente que está pidiendo asistencia alimentaria, pidiendo algún tipo de asistencia tanto al gobierno porteño como al gobierno nacional, aún con trabajos en blanco. Esto es algo que no se daba, porque una familia, una pareja con dos chicos, lo decíamos con Leandro Dario, hoy necesita más de 90.000 pesos para no ser pobre. Con sueldos en blancos, a veces trabajando los dos, alcanzan 130, 140.000 pesos. Y si pagan alquiler, que en gran parte de los porteños alquilan, pagando alquiler y pagando otro tipo de servicios esenciales, quedan por debajo de la línea de la pobreza, aún trabajando los dos en blanco o con trabajo registrado. Es una situación muy delicada y que derrama hacia abajo. Cada vez la gente que estaba en situación de pobreza hoy es mucho más pobre y muchos están en situación de calle. Hubo señalamientos de parte de algún sector de la política diciendo que había mucha más gente por culpa del gobierno nacional, por culpa del gobierno porteño. La verdad que es cierto que la pobreza no deja de crecer en la Argentina, hay un núcleo duro muy fuerte, por encima del 40% de pobres, y esto hace que cada vez sea más difícil. La inflación no ayuda, la inflación es una máquina de generar pobres todos los días. Pero me quiero referir a los programas de ayuda hacia la gente que se encuentra en situación de calle. Porque algunos dicen que es culpa de fulano, culpa de mengano. Yo recuerdo que hasta hace unos años, cuando gobernaba otra fuerza política, había algunas agencias del tercer sector que llenaban el estadio de River y hacían campañas de 24 horas en la televisión, convocando a ayudar y para mostrar el problema. Cambió el gobierno y desaparecieron. Y el problema sigue estando y aún es más grave. Y esto no va para defender ni a este jefe de gobierno, ni al anterior, ni al que viene. Porque en la ciudad de Buenos Aires, desde la época de Fernando de la Rúa, jefe de gobierno, y me estoy refiriendo al año 97, se cumplen 25 años, que se hizo el primer censo de homeless en la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo haber estado presente, cubrí esa situación, daba 1.050 personas que vivían en situación de calle en el año 97. Por supuesto que eso se fue agravando, después de la crisis del 2002 fueron más. Y ahí se crearon primero el programa de los sin techo, después el programa Buenos Aires Presente, hoy se llama Operativo Frío, pero el Estado porteño tiene distintas políticas sociales destinadas a atender ese sector, que va desde tener dormis, asistencia alimentaria, asistencia médica, transporte, frazadas, abrigos. Muchas veces, mucha gente que vive en la calle no quiere ir a estos lugares, no se siente cómoda, prefiere estar en esos lugares y sabe que también tiene el derecho hasta de elegirlo. Uno dice, con este frío prefiero dormir en la calle. Algunos lo eligieron así. Y no se trata, no son árboles o que se cayeron y que hay que llamar para que los levanten. Hay que ir, seducirlo. Hay un gran trabajo de muchos profesionales que hace muchos años trabajan en el gobierno de la ciudad para tratar de convencerlos de que tiene que ver con su salud, porque muchas veces en estos lugares donde los llevan, donde tienen asistencia médica, se pueden dar una ducha caliente, abrigo, también los pueden recontactar con familiares o con gente cercana. Y esto viene desde hace muchos años, no es invento de Larreta, no es invento de Macri, no es invento de Ibarra, no es invento de la Rúa. Desde hace 25 años que hay un programa para atender a la gente que está en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto ha generado que mucha gente, y esto hay que decirlo, venga de los partidos del conurbano bonaerense, que están en situación de calle, a estar en situación de calle acá, en la Ciudad de Buenos Aires. Porque acá hay un programa bastante completo que los puede atender. En esos municipios donde ellos están, pueden estar en una plaza, en una esquina, en un lugar y pueden estar y nadie se va a preocupar por ello. Y esto es una realidad y hay que decirlo. No hay programas sociales para la gente sin calle en muchos municipios del segundo y tercer cordón y también del primero de la provincia de Buenos Aires. Por eso muchos eligen venir a la ciudad de Buenos Aires, donde sí hay uno, entonces siempre parece que hay más. Cuando uno cuenta la realidad, hay que hablar de la situación que ha generado esto. La realidad es que cada vez hay más inflación, cada vez hay más pobres y cada vez hay más gente en situación de calle. Y que
los estados tienen la obligación de atenderlo. Yo te estoy contando cómo es uno de los programas que existe en la Ciudad de Buenos Aires, que para esta gente, y que no fue inventado por este jefe de gobierno, sino que, reitero, tiene más de 2 décadas, que siempre se fue incrementando porque tiene esta particularidad. Muchos de los censados tienen domicilio o vienen del conurbano, donde nunca han creado programas específicos para atender a este sector. Si contamos la realidad y la contamos tal cual como es mucho más fácil encontrarle la solución. Y no andar señalando con culpas con algo tan sensible y doloroso como es la gente que está sin techo y está durmiendo en la calle. Hoy tenemos un gran programa, nos visita Mario Riorda, que además es un experto en comunicación política. Vamos a hablar mucho sobre Alberto Fernández enojado, sobre la comunicación del gobierno, la comunicación de la economía. He leído varias editoriales en los últimos tiempos que en la economía mucho tiene que ver la comunicación. Otros que dicen que el gobierno de Alberto Fernández tiene un problema porque tiene crisis de comunicación. Yo creo lo contrario, yo creo que no hay crisis de comunicación, sino que hay crisis de gestión, que la comunicación puede ser una especie de alivio o puede ayudar a mejorar la imagen de esa mala gestión. Pero si la gestión es buena, la comunicación naturalmente tiene que ser buena. Bueno, lo digo yo como un simple periodista, se lo vamos a preguntar a Mario, que es un especialista en el tema, y vamos a abarcar todos los temas relacionados con la comunicación y la política en este momento del país. Y además, en el segundo bloque, vamos a hablar de una posible crisis energética en el país. Hoy hay 8 provincias que se quedaron sin gasoil. En el interior, no tener gasoil significa que no pueden poner los tractores en marcha, las cosechadoras, las camionetas. El transporte público necesita gasoil. Hoy Juan Mansur anunció que van a importar gasoil. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos estamos quedando sin combustibles esenciales para la vida cotidiana y para la producción? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que le decía antes, ¿no? A veces ese no es un problema de comunicación, ese sí es un problema de gestión. Vamos a hablar con un especialista en cuestiones energéticas de este tema. Y sobre el final, Lina Ramírez nos trae un informe que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre un tema que también hay que atenderlo porque es uno de los más graves que tenemos presente desde el punto de vista social, que es la violencia de género y los femicidios. Tenemos un gran programa para ofrecerte, quedate hasta las 22 con nosotros aquí en el canal de la ciudad. Se va a importar más gasoil y para eso las previsiones están, los dólares están para traer la totalidad del gasoil que haga falta. Lo que vemos a partir del último indicador que sonó todas las alarmas vinculado a lo que es la inflación es que hay un proceso que está en descenso inflacionario. Y también recordemos que cuando nos dividieron, ganó Macri. Y también recordemos que entre nosotros no están los enemigos, son los que sumieron a la Argentina en la desgracia que vimos. ¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. ¿Pero sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Tenemos un problema severo cuando vienen las causas penales de las provincias, porque no tenemos un juez natural y hay que sortearlo. 5 semanas en la ciudad con esta ola y una semana sin que aumenten los casos, de modo que es probable que en las próximas semanas ya empecemos el descenso. Me olvidé decirte algo en mi comentario editorial. Si ves gente en situación de calle, tenés que llamar al 108. La línea 108 está habilitada las 24 horas del día para colaborar y darle asistencia a la gente que desgraciadamente está durmiendo en una situación de calle. Cambiamos el tema, nos metemos en el análisis de la política, de la comunicación política, de las preguntas que dejé abiertas cuando comenzaba el programa. Lo vamos a analizar con el siguiente invitado. Un lujo que nos damos hoy en Hoy Nos Toca. Se trata de Mario Riorda, es politólogo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral y es especialista en gestión de crisis. Mario, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Yo dejé abierta ahí una hipótesis, ¿no? A veces el gobierno dice, el problema que tenemos nosotros es que tenemos una crisis de comunicación. Yo creo todo lo contrario, yo creo que las crisis son de gestión y que la comunicación puede servir para mejorar o no esa imagen. Pero si la gestión es mala, no hay comunicación que lo arregle. Generalmente, más, creo que hace 2 décadas escribí un artículo, que debe ser el artículo más citado de lo que escribí, se llama Gobierno bien pero comunico mal. Técnicamente es un chivo expiatorio, ¿no? Y además implica no comprender el fenómeno de la comunicación política, sino incorporarlo como algo después que la política ha actuado, un fenómeno publicitario, un fenómeno ex post, ¿sí? Después, sí. Si nos sale, si tenemos ganas, si queremos.
Ese es un problema muy serio, porque aunque se tratase de un problema de comunicación, los efectos son siempre políticos, ¿sí? Y entonces la comunicación política no es ni más ni menos que la propia política expresada en su faz pública, es el modo en que se deja ver, en que la palpamos, en que la analizamos. Entonces, la verdad es que es muy difícil sentir que tiene asidero esa tesis, desde todo punto de vista. A mi punto de vista es una falacia, que muchas veces o se lo pronuncia por ignorancia o se lo pronuncia por picardía, ¿sí? Sin embargo, evidentemente creo que, aunque tenga problemas de comunicación y efectos políticos, el problema en general del gobierno es la concepción que se tiene respecto de su gestión. Una encuesta benévola diría que aproximadamente el 70-71% de los argentinos rechazan el rumbo del gobierno. Una encuesta quizás un poco más extrema diría que el 80%. Es decir, atribuirle a eso un fenómeno comunicativo sería de todo punto de vista un despropósito. Ahora, yo soy presidente, soy Alberto Fernández, en esta situación en la cual se encuentra Alberto Fernández, donde su credibilidad está en el nivel más bajo desde que asumió la gestión. Tengo a Mario Riorda, que es el mejor asesor de comunicación política, tengo el mejor equipo de publicistas, tengo el mejor equipo que me prepara los mejores spots, los mejores discursos, tengo todo para tener una excelente comunicación política desde lo estratégico, pero yo no soy creíble. ¿Ayudan ustedes ahí? No, más que ustedes, en general no hay un traje, no hay, diría, una especie de protocolo unívoco que se aplica a cualquier contexto, eso sería también una especie de falacia. Creo que el gobierno está en crisis, por lo menos una triple crisis o 2 crisis y media. Digo una crisis que imaginaríamos que está pasando, que es la crisis de la pandemia, crisis sanitaria, una crisis política evidente que está sucediendo y una crisis económica que está sucediendo, incluso en muchas cuestiones probablemente agravándose o ahí, en estado de crisis crónica, como suele denominarse a las crisis económicas, ¿sí? Aquí hay varias cuestiones. Primero, no lo resuelve una publicidad. De hecho, el gobierno acaba de cambiar su branding, su estética, su marca, su eslogan, y es un absurdo desde el punto de vista de las crisis. ¿Sí? Desde todo punto de vista, lo que hace es generar un proceso de expectativas que muchas veces se lo confunde como una especie de relanzamiento. ¿Qué cosa no se hace en una crisis? Eso. Una crisis implica certeza, implica trazar una trayectoria para que básicamente, aún con malas noticias, uno sepa por dónde más o menos va el rumbo. Se llama trayectoria de certidumbre, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un camino de lo que, dentro de lo poco que puede controlar, es controlable. Entonces, evidentemente no es una respuesta publicitaria, una campaña linda y simpática. Implica reconocer además que el presidente debe entender que es presidente de un gobierno y no es él el único actor, por más presidente que sea, central de la comunicación. El presidente desde hace mucho tiempo, particularmente desde su apogeo en la época del inicio de la pandemia y todo su descenso posterior, que fue en picada, se convirtió en el propio sistema de comunicación. Rara vez un presidente llega a los niveles de aprobación que llegó Alberto Fernández. Vi una encuesta digital, por ejemplo, a 1 mes y medio de la pandemia con 91% de imagen positiva. Fue común ver publicadas encuestas de 80% de imagen positiva. Ahí fue cuando el presidente cambia literalmente y se transforma él mismo en el sistema de comunicación. Él sorprendía a la prensa, él sorprendía a sus pares, él actuaba solo, él se mostraba como ejemplo mundial de una buena gestión, ¿sí? Y a partir de eso, evidentemente, se pierde el intento de comunicar esto como un sistema. El aumento de expectativas es tan criticable en este gobierno como lo fue en su momento en el gobierno de Macri, ¿sí? Este gobierno, por ejemplo, que cierto tipo de promesas, tengamos una, la inflación por caso. O pobreza cero, ¿no? Exacto, son tan equiparables a los errores que el macrismo tuvo con el segundo semestre. Pobreza cero era de Macri, digo. Que sí, el segundo semestre, la expectativa era tan alta que después los brotes quedó verdes, sí, una cantidad de etcéteras. Entonces pareciera ser que estos gobiernos que tienen déficit políticos en su momento y también comunicativos, escapan para adelante, cuando en realidad la crisis no es escapar para adelante, es hacer cargo del presente, por más duro que sea. Claro. Entonces, la verdad es que hay un serio problema ahí de gestión de expectativas, independientemente de que uno de los agravantes de esta gestión de expectativas tiene que ver con este cruce interno que rompe todo tipo de expectativa de certeza hacia adelante. Tampoco es que un gobierno mal evaluado sea un patrimonio exclusivo de los y las argentinas, ¿sí? Hace poquito el directorio legislativo de la Fundación me invitó a analizar un informe en toda América Latina y es sumamente interesante. En el año 2007, es decir, hace 15 años exactos, el promedio de aprobación de las presidencias en América Latina estaba en torno al 60%. En este momento, actualmente, la mayoría, salvo 3 presidencias, tienen diferencial negativo. E incluso la mayoría diferencial negativo agravado. Y diferencial negativo agravado significa que de cada 4 personas, 3 te miran mal, muy mal, y eventualmente una razonablemente bien. En ese lote también está el presidente argentino, junto con el presidente de Perú, por citar un ejemplo. Entonces, la verdad es que es preocupante, digo, ¿no? Y es como que los niveles de consenso duran poco. Hoy Boric en Chile
es uno de los fenómenos para explicar esto. Ingresa como una gran sorpresa latinoamericana, al mes ya tiene diferencial neutro, tanto que lo aceptaban como tanto que lo rechazaban, y hoy ya, a 2 meses y medio exacto, tiene un diferencial negativo sumamente consolidado. Ahora vos me dirías, no, pero es un problema de las izquierdas, no, es un problema de las derechas. En este momento Lasso, el presidente de Ecuador, tiene un fenómeno muchísimo más grave que el de Chile. Y en general, cuando uno empieza a ver... ¿sí? Castillo también, ¿no? En Perú. Castillo en Perú, el presidente de Colombia es uno de los grandes elementos como materia prima para explicar lo que significó el resultado electoral en Colombia. Un presidente que de cada 5 personas, 4 lo ven mal, probablemente sea el peor de América Latina, y 1 lo ve bien. Se llaman diferenciales negativos hiperagravados. Entonces, hay un fenómeno... Su candidato salió tercero, ¿no? Cuando el oficialismo salga tercero en una elección... Sí, totalmente. No solamente tercero, sino que además... Con 2 partidos no tradicionales. Le dio oxígeno a la izquierda, cosa que es una rareza en los últimos 20 años en Colombia, y por si fuera poco, hay chance de que una derecha totalmente, yo diría, impensable, se haga cargo del ejercicio de la presidencia. Habrá que ver. Claro. Mario, en los últimos meses el gobierno puso en agenda varios temas que luego no pudo concretar en políticas públicas. Guerra contra la inflación, retenciones, renta inesperada, segmentación de tarifas. ¿Por qué te parece que los pone en agenda si no los puede concretar, es decir, quedan en la nada? ¿Y qué efecto tiene eso de que no pueda concretar estas propuestas que pone en agenda? Bueno, el efecto, en primer término, es pérdida de credibilidad, rechazo del rumbo. Creo que es parte del escapar hacia adelante, ¿no? Un voluntarismo que se torna claramente peligroso, ¿sí? Probablemente, yo diría, hay un juego interno que hace que la política se plantee hacia adelante con chance de que las cosas voluntariamente mejoren y eso no se dé. Fíjate que independientemente de si lo logran o no, se aproxima mucho más a un fenómeno electoral cortoplacista de promesa que a un fenómeno gubernamental y mucho más a un fenómeno gubernamental en crisis, ¿sí? El fenómeno gubernamental en crisis implica más o menos algo así. Si un gobierno es una rutina, una crisis es una especie de gran paréntesis donde hago lo excepcional, lo que no tenía pensado, todo aquello que no haya estado en el set de herramientas que yo prometí que iba a hacer para solucionar esta condición excepcional. No se ve. De todo punto de vista no se ve. Pareciera ser que este gobierno tiene una inercia, ¿sí? Donde incluso gran parte de los actores, en vez de salir, incluso hasta criticar al gobierno, más allá de algunos pocos, lo que se produce es un silencio. Entonces, deja en manos de actores de la oposición, deja en manos de la opinión de los medios de comunicación, que se instalen temas que efectivamente luego en términos de agenda no puede controlar, ¿no? El presidente Alberto Fernández, en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, grita, hace acusaciones que, por ejemplo, genera escenarios. Y si nosotros nos desunimos, el enemigo está afuera, vuelve la maldita derecha. Bueno, y después dice que quiero que un juez cite a Mauricio Macri porque es un ladrón de guantes blancos. Se queda sin voz, levanta el dedo. Y la verdad que digo que es en una situación, porque uno podría decir, si la gestión te funciona bien, si la inflación baja, si no tuviéramos pobreza, si tuviéramos menos gente viviendo en la calle, si tuviéramos una reactivación económica notoria, si uno ve que a lo que se tiene que dedicar el presidente, que es a gestionar y a tener un gobierno, funciona, bueno, ponete duro, ponete a señalar y hacer comparaciones, analogías y acusar si querés. Pero cuando todo esto no sale, esa sobreactuación termina siendo parte de una estrategia para tapar la mala gestión. No creo que en este caso la tape, pero aunque fuese así, de todos modos es una incoherencia, sobre todo con el contrato electoral. Alberto Fernández no fue votado para criticar o por ser más duro que lo que el propio kirchnerismo lo era en su momento. Que aún en el mejor momento del kirchnerismo nunca fue blando en términos del trato. Los primeros, ¿sí?, que lo abandonan hoy lo abandonan el kirchnerismo. Exacto, por eso digo, la primera consecuencia es el rompimiento del contrato electoral. Alberto Fernández era el signo de la moderación, del diálogo, era un puente, literalmente, claro, ¿sí?, entre opuestos. Entonces, el primer elemento es eso. El segundo punto es la incoherencia. Porque hay días, entre comillas, en Alberto Fernández que es pura paz, un modo zen, vamos a llamarle, y hay días que representa opciones, y quizás en términos de estilo, más duras de lo que el propio kirchnerismo hubiera querido. Técnicamente hay incoherencias, y mucho más en una situación de crisis, ¿no? Eso es parte de lo que definía recién como el propio presidente convertido en el sistema de comunicación de sí mismo, ¿sí? No es que haya una estrategia adentro de un gobierno, que hay un núcleo pensante de 20 cabezas diseñando una estrategia. Es el propio presidente sorprendiéndose incluso a sí mismo muchas veces. Digo a sí mismo porque lo que dice a la mañana lo desdice a la tarde. Entonces, efectivamente creo que el gran dilema de eso es la incoherencia con el contrato que lo legitimó como presidente, electoralmente hablando. Sí. Hay una incoherencia en sentido de
hay muy poco nivel de expectativas respecto de sus decires, ¿no? Yo recuerdo un surito, Daniel, cuando de la Rúa, en el momento de máxima debilidad, tenían expresiones totalmente editadas de un equipo que publicitariamente lo hacía sostener como alguien firme cuando en realidad no lo era, ¿no? Recordemos el famoso latiguillo, qué lindo es dar buenas noticias. ¿Qué hace generalmente ese tipo de afirmación? Imposta esa exageración, claro, que en realidad, lejos de tapar la debilidad, la acrecienta o la expande. Bueno, él decía, a mí no me van a doblar la mano, decía, lo mandaban a hacer esas cosas en una situación donde venía de la elección de medio término del 2001 de perder, pero muy feo también, ¿no? En psicología cognitiva hay una expresión bien interesante que dice más o menos, la negación del marco evoca el marco. Es decir, cuando yo niego algo que se me atribuye, generalmente, lejos de negarlo, lo que hace es reconfirmar esa atribución. Alberto tiene ahí un problema, digamos, si uno lo lleva a la gestión, lo traslada desde el punto de vista de la comunicación, que uno lo ve y habla a Alberto y uno piensa, no me está hablando a mí, no está hablando a la gente, le está hablando al cristinismo, al kirchnerismo, está hablando a Cristina, quiere reconciliarse, quiere que no se le escape el núcleo duro, que es el único voto cautivo que tiene el Frente de Todos hoy, es el que tiene Cristina. Esto quedó demostrado en la última elección. Y le está hablando a ellos y no al resto de la sociedad, como que se olvidó del resto de la sociedad, ¿no? Sí, curiosamente es parte de las incoherencias. Ahora el nuevo eslogan es primero la gente, ¿no? Cuando en realidad parte de su discursividad va dirigida a un núcleo interno. Es parte de un montón de incoherencias. Aún así, fíjate que si vos haces una encuesta nacional y preguntás quién es la persona más poderosa del espacio oficialista, independientemente de los niveles de separación que hubiese adentro del oficialismo, claramente es la vicepresidenta. Claro. ¿Cómo ves la comunicación política de la oposición? Porque la oposición también, en cierta forma, es como que parece que necesita radicalizar su oposición para capturar el voto opositor. Y al mismo tiempo está esto que dijo Bachelet en un momento de la inflación de expectativas, ¿no? De un candidato antes de asumir o un candidato en campaña. ¿Cómo ves que está trabajando la comunicación política de la oposición? En general, lo primero que haría es dividir a la oposición por oposiciones, ¿no? Diría, porque no es un solo bloque homogéneo, ni siquiera dentro de Juntos por el Cambio. Dividiría el espacio de lo que representa la derecha libertaria y dividiría además los distintos espacios divididos por actores de peso adentro de Juntos por el Cambio, desde el costado más moderado, quizás sea el costado radical, Horacio Rodríguez Larreta, hacia un costado más duro con Bullrich, con el propio Macri, ¿sí? En general, creo que en más o en menos, casi todos tienen un mojón ideológico. El mojón ideológico es una expresión muy interesante de la ciencia política, que es alguien que, independientemente de la cantidad de votos que saque, ordena el discurso en función de más cerca o más lejos de eso. ¿Quién es el mojón ideológico? Es Milei, para mí, en primer término, y en segundo término, el propio Mauricio Macri. Ponele, si querés, algo de Patricia Bullrich. Los mojones ideológicos hoy en Argentina, el marco opositor, se han ubicado en una derecha que además no tiene empacho ni vergüenza en decir que son derecha, cosa que es una rareza en Argentina. Esto empezó a suceder desde que Juntos por el Cambio llega al gobierno, en realidad en su momento Cambiemos, ¿sí? Luego cambiado a Juntos por el Cambio, valga la redundancia, y empezó a naturalizarse la expresión de ser de derecha, cosa que antes era algo así como una especie de sacrilegio público, ¿no? Pero es interesante porque este proceso radicalizado no es una constante solamente argentina, pero aquí también se evidencia que ordena el resto, ¿sí? Ordena el resto. Y incluso los pone en un dilema. Entonces, la verdad es que además, por si fuera... Yo tengo un amigo politólogo que me decía, hace años me decía, la derecha tiene mala prensa en la Argentina, porque hay gobiernos de derecha en Europa que funcionan bien, no solamente en Argentina, los derechos individuales y el progreso de la gente. No solamente en Argentina, la derecha es una mala palabra en Uruguay, en Brasil, probablemente en algunos lugares, en Chile nunca lo fue, pero curiosamente en todos los lugares hoy gobiernan derechas y que se asumen como derechas. La coalición multicolor en Uruguay se asume así, Bolsonaro ni hablar, claro, ¿sí? Ni hablar, sí, entonces, claro, digo, esto es una característica muy interesante de gran parte de la región latinoamericana que antes Pero antes la bronca no se canalizaba por izquierda y ahora, por lo menos lo que vemos acá en la Argentina, si uno cree que el voto o el crecimiento de Milei tiene que ver con la bronca o el desencanto con la política tradicional, se canaliza por derecha. Desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Y ese discurso, yo le denomino discurso popularizante, es algo que vengo teorizando. El discurso popularizante, que no es populista, nada que ver, podría serlo. ¿Qué es un discurso popularizante? Uno, que tiene la pretensión de expandirse vía escándalo. No es un discurso tranquilo nunca. Está expresado deliberadamente para llamar la atención. Segundo, no necesariamente está sustentado en verdad. Esto es una característica importante. Vos decís, ¿es una pura fake news? No, pero ¿podría serlo siempre? Sí. Es una característica sumamente interesante, ¿no?
Hubo un estudio que realizó el New York Times para, por ejemplo, los tweets que fueron 1000 y tantos, no recuerdo exactamente el número de Trump, y dio que en un valor cercano al 90% no tenían ningún tipo de sustento de donde se eran expresados. ¿Sí? Eran afirmaciones más bien de corte voluntarista. Claro. A esto me refiero. No tienen pretensión de verdad. Podrían serlo como no serlo y funcionan igual. Tercero, alimentan preferentemente el nicho. ¿Qué significa el nicho? Son discursos tribales. El tribalismo es una expresión sociológica sumamente interesante que inicialmente fue usada para describir preferentemente nucleamientos juveniles. Y ahí no era dañino, al contrario, era hasta simpático. Usted, cuando digo tribalismo se nos viene a la cabeza, qué sé yo, Floggers, por ejemplo. ¿Se acuerdan en su momento hace 10 o 20 años? Hoy el tribalismo político sí tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque básicamente es la generación de un núcleo identitario muy cerrado, muy dogmático, que se autocelebra, que se autofesteja, y que las normas del consenso interno, la autocelebración, el aplauso interno, es más valioso que las normas del consenso externo. Entonces, ¿qué significa? Pero eso pasaba también, por ejemplo, en la Cámpora, que del otro lado ideológicamente podía ser, porque es un discurso tribal. El último año de Cristina en el gobierno, esos actos que hacían en la Casa Rosada con la Cámpora, le hablaba a esas 400, 500 militantes que estaban ahí y no le hablaba al resto del país, y se notaba mucho es parte del tribalismo de todo punto de vista. Y cuando se rompen los sistemas de partidos, Argentina está claramente o se encamina a un sistema de partidos roto, los tribalismos se hacen muy potentes y mucho más visibles. Entonces, ahí es donde aparecen los discursos políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se me celebre internamente, no me importa qué dice la mayoría de la sociedad. Claro. ¿Sí? Es como que una olla a presión de un montón de temas, de golpe, yo saco la olla y se destapa todo y vale todo. Y entonces es un problema. El discurso popularizante celebra al líder, ¿no?, como si fuera un dogma de fe, independientemente de la condición de verdad, y siempre polemiza. Mario, esto está en tu último libro, ¿no? Parte de esto está en el libro La política del riesgo, así es, cuyo subtítulo es largo, Construcción social, liderazgo, y comunicación. La política del riesgo. Así es. Este es tu último libro. Escrito junto con Silvia Fontana y Sofía Conrero en Editorial La Crujía, efectivamente. Bueno, Mario, la verdad que un placer tenerte en el programa. Hacía rato que queríamos charlar con vos y un lujo que nos dimos porque, bueno, nosotros somos periodistas. ¿Qué nos interesa más que la comunicación y un especialista como vos? Compartir ideas es una cosa excepcional. Por favor, agradecido. Gracias por estar. Bueno, vamos a ir a un breve corte y a la vuelta, a nuestro regreso, vamos a estar hablando de crisis energética. Leandro, vos que seguís el tema, ¿hay crisis energética en Argentina? Hoy el tema del día, por lo menos en la reunión de gabinete comandada por Juan Mansur, fue la falta de gasoil en el interior del país. 8 provincias no tenían gasoil. Hay un audio del gobernador de Salta preguntando dónde está el gasoil, y es un problema muy grave en un momento de cosecha gruesa, donde el campo está liquidando un montón de divisas que necesita la economía y que la falta de gasoil está amenazando con interrumpir la actividad en el campo. Con un especialista analizamos esta posible crisis energética que puede atravesar Argentina justo cuando llegó el frío. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca y vamos a hablar de crisis energética. Hoy 8 provincias se quedaron sin gasoil, o faltó gasoil. Hay varios problemas, se puede explicar esto de distintos ángulos, pero ¿puede haber una crisis energética global para todo el país? Lo vamos a analizar con el siguiente invitado. Se trata de Javier Zulato, que es director del Instituto de Energía Argentina, es jefe de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y fundador del proyecto Energía Argentina. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Bueno, la pregunta es, ¿hay crisis energética? Bueno, ¿estamos en los umbrales? ¿Ya estamos adentro? Estamos entrando en una crisis energética, veremos en función de algunos factores cómo evoluciona. Nosotros hicimos un informe basado en 2 aspectos que son exógenos, que pueden ser, los cuales Argentina no puede hacer nada. Uno es el clima, cómo venga este invierno, que sea más o menos cruento. Y el otro es geopolítico, que tiene que ver cómo evolucione el conflicto que está en Ucrania. Digamos, lo primero que vimos fue el encarecimiento de las materias primas y de la energía. Una nos favorece, que son los alimentos, y otra no nos favorece, que es la energía. De esto evolucionar de una forma que sea negativa,
la energía se va a seguir encareciendo y eso va a seguir perjudicando a nuestro país porque nosotros somos importadores netos de gas en este momento. Así que esos son los dos factores que nos pueden llegar ¿Y por qué a falta golpear. gasoil? Bueno, eso es un tema que es un poquito más local, que tiene que ver con los precios también. Hoy estaba viendo informes en lo que es en Brasil y Paraguay, el precio está un 20% más alto. Fíjate que sí, también está el gasoil blue. Si vos pagas un poco más, conseguís. Bueno, yo estuve hace poco en Puerto Iguazú y ayer le contaba a Leandro, del lado de la frontera de Brasil hacia Argentina, vi 20, 25 cuadras de autos permanentemente de brasileños que venían a cargar combustible a Puerto Iguazú, el lado argentino, porque es mucho más barato. Y algunos se llevaban su bidoncito para llevarse. Bueno, cuando tu política de precios no está pareja con tus vecinos, pasa eso, ¿ok? Sumado que todos los años siempre Argentina importa gasoil para esta época. El tema es que le pega mucho a la economía agrícola en este momento. Claro. Le pega muchísimo. Y el que se enojó mucho fue el gobernador de Salta. El gobernador de Salta, justamente porque estamos en la época de la cosecha gruesa, claro. recordá, cosecha de soja, que es fundamental para las arcas del Banco Central. De hecho, este es el momento en el cual el Banco Central dispone de más dólares y, sin embargo, le está costando hacerse esos dólares. Bueno, justo en esta época en la cual en el campo necesitan gasoil para las cosechadoras, está empezando a faltar en muchas provincias. Creo que lo tenemos, ¿no? A ver qué fue lo que dijo el gobernador de Salta. Si el centro del país no tendría combustible, hoy día sería noticia nacional. El norte no tiene combustible y nadie se enteró. Nosotros pagamos el gas más caro, la luz más cara, el transporte más caro. Bueno, ahí está Sanz, el gobernador de Salta, diciendo algo que es verdad, porque si algo que tiene es razón. O sea, primero que el escándalo mediático, si acá no tuviéramos gas o nafta o gasoil, sería un escándalo. Esto es cierto que en el interior, por ejemplo, en las noticias a nivel nacional repercute menos. Lamentablemente no debería ser así. Pero también tiene razón cuando dice que ellos pagan esos servicios más caros, ¿no? Bueno, me pasó toda la semana en función de este informe, me han llamado del interior y a la hora de comentarles, bueno, aquí pagamos las tarifas muy baratas, me han dicho, disculpe señor, acá no están tan baratas. Venía justamente con la persona que me trajo hasta aquí y le hice una pequeña encuesta. Le pregunté cuánto estaba pagando de energía eléctrica. Me dijo 600 pesos. Hoy me llegó el principal proveedor de lo que es streaming, no lo vamos a mencionar, 1.200 pesos. Con aumento en este mes. Con aumento te debe haber llegado también a vos, Leandro, esta mañana. Entonces, creo que como sociedad tenemos que también pensar por qué no estamos dispuestos a pagar energía, que es lo que además sustenta eso. Si no, no hay ningún tipo de plataforma de streaming, ni de cable, ni de nada, a la mitad de lo que verdaderamente estamos pagando otro servicio. Me parece que también con el transporte pasa algo muy similar. Los boletos están 20 pesos en la ciudad de Buenos Aires y te la cruzas toda. Y es no actualizar las tarifas internas y las tarifas de transporte, porque también hay que mirar del otro lado. Uno ve o hace un comparativo a nivel dólar, lo que vale el colectivo, el subte, en Brasil, no digo Europa, digo en Santiago de Chile, en Río de Janeiro, Montevideo, y está mucho más caro que en la Argentina. Ahora, si vos lo igualás a esos precios que están pagando, por ejemplo, $1 vale el boleto de subte en Río de Janeiro. Son 200 pesos argentinos. Vos pones el subte 200 pesos acá, no viaja nadie a laburar porque no le alcanza la plata. Bueno, el problema cuando vos te haces, vamos a decir, el tonto mucho tiempo, es que se empieza a acumular. Empezás a poner cosas abajo de la alfombra. El momento en que tenés que... Pero digo, también hay una realidad que la gente no lo puede pagar. ¿Cómo haces para pagar 200 mangos el subte todos los días y de vuelta, ¿no? Con los sueldos que hay? Imposible. Indudablemente, yo creo que se pueden establecer subsidios. No sé si de esta manera es la mejor forma de subsidiar a todo el mundo, sino algo segmentado a la demanda y no a la oferta. Quiero decir, en tu sube, Daniel, o en las tarjetas de la persona. De esto, no hay sube. ¿Se dieron cuenta que falta el plástico de sube? Digo, la verdad que es una locura. No, una locura. No se consiguen los plásticos de sube. La gente no puede viajar, está quejándose, pidiendo pasar en los molinetes del subte porque no puede. No es que no tiene plata. A veces las ventanillas venden, a veces no, y no tienen la sube. Hay otro tema. Nada que ver con la energía, pero pero es que todo tiene que ver esto, porque se trata de incentivos. Fíjate, un área que a veces nos quejamos que no hay política de Estado, es eficiencia energética. Se viene trabajando bien del año 2007 en ese tema. Sin embargo, pocos de ustedes habrán escuchado en políticas. ¿Por qué? Porque hay poco incentivo. ¿Quién se molesta en no gastar energía eléctrica cuando está tan barata?
relativamente tan barata, quiero decir, por supuesto, está el que no la va a poder pagar, pero hablando siempre de lo que es Gran Buenos Aires o el AMBA, el famoso AMBA, no hay incentivos para eso. Cuando la energía cuesta lo que cuesta y se vio un cachito de eso en el 2017, enseguida la demanda de energía baja, porque todos pensamos, esto lo tengo que cuidar. Cuando la energía es gratis o está muy barata, dejo la luz prendida, dejo el aire más prendido si me voy más de 2 horas de mi casa, en vez de 24 lo pongo en 18, total, en vez de 600 me vendrán 700 pesos. O sea, ¿qué compras con 700 pesos? Un cuarto de botella de gaseosa. Digamos, los precios tienen que ver con eso. Por supuesto que si nos aumentan todo 1000% de un día para otro, va a doler un montón. Eso, la idea es no hacerlo, es que se vaya haciendo gradualmente y vayamos acompañando. ¿Qué inflación tuvimos del 2019 a la fecha? ¿Y cuánto han aumentado los servicios públicos? Que están retrasados. Ahora, Javier, en el área energética hay otro problema, que es que esto de que estén loteados los cargos y haya funcionarios que no respondan al presidente y al ministro de Economía. Por ejemplo, en el decreto de suba de las tarifas del gas, Federico Bernal, titular del Enargas, introdujo un párrafo que dice que el Enargas no tuvo tiempo para analizar la pertinencia de esta suba del gas del 18 al 25% promedio y dejó la puerta abierta para que haya amparos judiciales en contra de esa suba del gas. Ahora, ¿qué pasa cuando un funcionario ya directamente no solo no está de acuerdo con el presidente, sino que busca obstaculizarlo en las medidas energéticas que toma el gobierno? Bueno, evidentemente es un equipo de trabajo. Cuando un equipo de trabajo, tomemos un equipo de fútbol, el 2 no juega lo mismo que el 5 no juega lo mismo que el 9, pasan estas cosas. Es un poco disfuncional lo que está pasando. Convengamos que en particular el Ministerio de Energía, que es el más loteado, por así decirlo, es un despiole, por no decir otra cosa, digamos. Así que creo que es muy nocivo eso, más allá de si está la discusión legal, de si la audiencia pública es necesaria o no es necesaria, el dejar abierto para eso, es decir, es una complicación que le va a dejar que seguramente apenas se empiece a implementar, lloverán los amparos, porque si el mismo, la persona encargada de autorizar los aumentos te lo está diciendo, bueno, confesión de partes. Javier, vamos a lo que le puede preocupar a la gente en su casa. ¿Puede faltar el gas en los domicilios este invierno, en pico de días de mucho frío? ¿Puede faltar gasoil y nafta para cargar en los surtidores aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Quiero decir, con esto no quiero decir que se hará un problema, ya es un problema porque hay 8 provincias donde está faltando, y hay que atenderlo, pero ¿se puede extender hasta que llegue al área metropolitana? Cuando empieza una crisis uno sabe dónde empieza y no dónde termina, es muy difícil de prever. Uno tiende a pensar que todo lo que sea la persona de a pie, que a los ojos de los gobernantes son los votantes, en definitiva, no lo va a afectar directamente. Lo que primero va a afectar seguramente sea el transporte o el suministro a lo que es el transporte, el suministro a lo que es la industria, en el caso de gas, creo que el domicilio va a ser... Igual te va a afectar porque si vos frenas la industria por falta de gas, se suspenden empleados, se suspenden horas extras, se para la producción. Si tenés problemas con el transporte, va a haber menos colectivos, menos trenes. Es todo un problema esto, ¿no? Indudablemente, por eso decía que no lo va a afectar directamente, sino indirectamente. Acá no hay buenas decisiones, hay menos malas en todo caso. Y dentro de las menos malas, yo creo que, como ha pasado otras veces, se optará por, en todo caso, frenar lo que es la provisión a la industria o al transporte, y los domicilios quedarán para un caso extremo. Veremos cómo viene este invierno, hay pronóstico para todo tipo, puede llegar a ser muy cruento, puede no serlo. El factor internacional que yo manifesté también puede llegar a Sí, pero el factor decidir. internacional no es que afecta solo a Argentina, afecta a todo el mundo, con lo cual te hace mucho más difícil. Todos van a salir a demandar. ¿Y cómo está parado Argentina? Claro, ¿A quién le venderías gas vos? ¿A Alemania? Si le corta la compra a Putin, o a Argentina. ¿Quién tiene mejor fama de pagador? Digo, tenés ese problema, ¿no? Lean, hoy el jefe de gabinete habló, dijo que van a importar gasoil, ¿no? Sí, que ahí están los dólares para importar, así que no lo podemos escuchar. A ver si lo podemos escuchar al jefe de gabinete, y me dejo una pregunta para Javier antes de despedirlo. Que se va a importar más gasoil, y para eso las previsiones están, los dólares están para traer la totalidad del gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad operativa. Bien, la pregunta es la siguiente, Javier, antes de despedirte. Dice, las dólares están, vamos a importar 30% del gasoil que se consume.
¿Es rápido este trámite? Porque vos necesitas el gasoil ya. O sea, no estás dentro de un mes o ya en estos días. Digamos, en función de que vos tengas oferta, si contás con los dólares, seguramente vas a poder facilitar las cosas. Ahora, ¿a dónde compras? ¿Cuáles son los mercados que te va a buscar el gasoil Argentina? Para lo que es el gasoil, los vas a tener que importar de Brasil, lo vas a tener que importar de Paraguay. Eso se hace todos los años igual, siempre falta... No, pero pregunto por la inmediatez, porque tenés gran parte de la producción agrícola con problemas de trabajo, de producción hoy, y a lo mejor no pueden esperar un mes a que llegue el gasoil, ¿no? Mira, la verdad es que políticamente no sé cómo lo van a solucionar. Los países en los cuales Argentina suele proveer son los que te acabo de comentar. Sí. Déjame mencionarte una sola cosita más, que estos días a veces se está hablando acerca de la oportunidad que tiene Argentina con el tema de los hidrocarburos, que es impresionante. Vaca Muerta, venimos hablando hace un montón, y muchas cosas están en potencial. Argentina tiene una oportunidad no solamente en hidrocarburos, tiene una oportunidad muy importante en lo que es energía en general. Energía nuclear es un área que Argentina tiene una oportunidad enorme, no solamente vendiendo centrales nucleares, sino servicios. Argentina es un productor de centrales nucleares, está terminando el central nuclear Carem, ahora tiene que terminar eso y lograr comercializarlo, escalarlo, lograr tener socios y comercializarlo puede ser un ingreso increíble para el país. Ahora, en todo este lío que tenemos de comunicación en el Ministerio, es complicado, por eso estaría bueno que se fijen normas claras para poder llamar a la inversión privada, que es la que en definitiva va a terminar empujando estos procesos. No se olviden que son inversiones siempre muy grandes y sin financiación Argentina no las puede vender. Gracias, Javier, por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Fue muy útil charlar con vos sobre un tema que nos preocupa a todos, ¿no? La falta de gasoil, la posible falta de gas. La verdad que estamos en los umbrales de una crisis energética que ya empezó a mostrar sus caras, ¿no? Porque no todo lo que pasa en el país tiene que suceder en la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Lo que está pasando en el norte, 8 provincias con problemas de abastecimiento de gasoil, ya es un problema grave para el país. Vamos a ir al último corte y al regreso Lina Ramírez va a estar con nosotros con un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los femicidios, sobre la violencia de género, la tipología, cómo se dieron, en qué contexto se dieron en los últimos tiempos, y es muy preocupante, pero hay que informarlo y analizarlo. Ya volvemos. Bueno, un informe de la Corte Suprema de Justicia habló sobre los femicidios, la violencia de género, un tema que debe estar en la agenda pública en la Argentina y debe ser tratado. Lina. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Femicidios 2021 estamos hablando, como vos lo informas, es la Oficina de la Mujer que depende de la Corte Suprema de Justicia, que se basa es una información bastante, digamos, certera en este caso, bastante precisa, porque se basa en las causas judiciales en donde mujeres murieron violentamente, mujeres cis, mujeres trans, travestis. Te digo cuántos en el 2021, vamos a ver la primera placa, sí. El total del 2021 fueron 251 femicidios. 251 femicidios, de los cuales 231 femicidios fueron directos, 226 fueron mujeres cis, 5 mujeres trans o travesticidios, y 20 femicidios vinculados. Directos quiere decir que asesinaron a la mujer. Asesinaron a la mujer. Claro. Y vinculados, esto es interesantísimo porque la Corte Suprema no lo sumaba anteriormente. Sí. Vinculados hace referencia a cuando, en este caso, el femicida asesina a un vínculo cercano de la mujer, un hijo, una hija, un familiar, para causarle dolor, claro. ¿no? Así que es interesante que se sume este dato porque no estaba previamente. Qué dato ¿no? Claro, fueron 20... No estaba tomado como un ataque hacia la mujer, pero sí. No estaba tomado como un ataque. Te digo, estos datos que revelaron, importante, que hay un femicidio cada 35 horas. O sea que en este momento puede estar muriendo una mujer y pasado mañana a las 9 de la mañana puede estar muriendo otra mujer. Es uno de los datos más importantes que reveló. Otro de los datos que reveló es que los femicidios en relación al 2020 disminuyeron. Incluso a la ministra en el 2020 con el tema de la pandemia, la cuarentena larga, habían crecido, el tema de la violencia familiar, esto fue explicado, claro. que fue contraproducente, que había generado mayor violencia. Claro, ¿no? que habían femicidios, digo, no es que porque estábamos encerrados, no es que disminuyeron, pero disminuyeron 20 femicidios. La ministra salió un poco a hablar y a decir, bueno, es el primer año que esta cifra baja, esta cifra entregada por la Corte Suprema, pero son 20, son muy pocos, con lo cual resulta todavía preocupante. Otro de los datos es que de estas mujeres que murieron, 251 mujeres que murieron, 245 niños, niñas o adolescentes quedaron huérfanos. Claro. 245 personas que
terminaron afectadas también. Vamos a ver otros datos que también nos parecen interesantes, que los seleccionamos de este informe muy completo que realizó la Corte Suprema de Justicia. 123 de estos hechos, digamos, ya había violencia previamente antes de que esta mujer o estas mujeres murieran. 42 lo habían denunciado y 22 ya tenían una perimetral. O sea, estamos hablando de mujeres que ya habían quizás acudido a algún organismo, habían acudido a la justicia en busca de contención, pero que desafortunadamente falló, ¿no?, todo el sistema que debería estar conteniéndolas. Y 152 femicidios de estos fueron realizados por la pareja, por la expareja. Sobre 200, me dijiste, en general 220. 251 en total. 251, 152 fueron realizados por parejas o exparejas. Más, o sea, más de un directo, 60%. ¿no? Vínculo directo, un vínculo directo. Datos respecto a la conducta del femicida que también nos pareció interesante resaltar, como por ejemplo, 25 de estos fueron ocurridos por agentes de seguridad, de la Policía de la Ciudad, de la Fuerza Federal, de la Prefectura, en donde de estos 25, 3 hicieron uso de su arma reglamentaria. Yo recuerdo haber cubierto el caso de Úrsula, esta chica que fue asesinada en Rojas. Sí. El novio que la asesinó, que tenía una denuncia, que tenía una perimetral, era policía. Y había sido suspendido y reincorporado por la policía bonaerense y luego la asesinó. Exactamente, exactamente. Bueno, de estos femicidas, solo 11 fueron femicidas que tenían algún antecedente psiquiátrico. Muy pocos, 43 de ellos se suicidaron, pero el dato que nos parece más relevante es este que hacemos referencia, ¿no?, a que son personas que hacen parte de un organismo público, ¿no?, un organismo de seguridad. Y la última placa que vamos a ver, que nos pareció aún más llamativa, está relacionada con la situación judicial de los femicidas. Fíjate esto, 69 están en investigación, 13 están en un juicio, 3 ya tienen una condena y 15 son causas archivadas. Pero, ¿qué dicen estas estadísticas? Pero como cometieron un femicidio, se asesinaron a una mujer y la causa está archivada, ¿quiere decir que están en libertad? Fíjate que las causas archivadas son más altas, el número de causas archivadas es más alta que el número de condenados. El número de condenados, sí, es increíble. Es muy bajo. ¿Y los que están en investigación, se sabe cuántos están detenidos? Mientras dura el proceso. Porque no tengo el dato. Claro. Puede ser que esté, pero ahora no lo recuerdo certeramente. Deben estar varios detenidos. Estar muchos detenidos. Sí, deben estar varios detenidos. Sí, claro. Es más de la mitad, seguro, de estos 251 que están detenidos. Pero lo que más nos llamaba la atención es esto, ¿no? En materia de femicidio, la justicia desestima bastante las causas. O sea, estamos hablando de un número más alto de causas archivadas antes que condenados. Solo un 3% de estas causas tienen ya una condena final. Con lo cual, un poco este informe, ¿no?, elevado por la Corte Suprema de Justicia con la Oficina de la Mujer, que incluso es un informe que se hace a partir del 2015 para buscar políticas públicas que brinden más contención y que eviten esta situación, un poco habla de que en estos últimos años no han cedido mucho, claro, bueno, los femicidios, esto lleva a un debate, porque es un número medio estable. El informe que trajiste es excelente, pero tiene que servir para darnos cuenta que está bien que haya Ministerio de la Mujer. No es, o sea, el problema no es que el ministerio sí o el ministerio no, sino las políticas que lleven adelante para bajar estos indicadores. Hoy necesitas capacitar a la policía, a los funcionarios judiciales, necesitas capacitar a la gente que pueda atender a la persona que va a denunciar, darle la contención necesaria. Todo el tiempo que no se atiende a la víctima está a favor del victimario. No hay botones de pánico, hay un montón de cuestiones que se gastan. Yo veo que la ministra se la pasa haciendo seminarios o presentaciones glamorosas. Digo, ese presupuesto, ¿por qué no lo usan para dar botones de pánico y para dar herramientas en el campo, ahí en los pueblos donde hace falta? Ni hablar de lo que es el interior, que es mucho más desamparado. Andá a hacer una denuncia de violencia de género en una comisaría del pueblo del interior de Santiago del Estero. Hay un organismo que tiene que empezar a funcionar un poco mejor. Imagínate que estamos hablando de 44 mujeres que ya habían acudido a algún sistema de seguridad, 22 que ya tenían una perimetral, que ya tenían una causa previa y que desafortunadamente terminaban asesinadas. Fíjate que 66 de esas 251 muertes ya habían denunciado, incluso con perimetrales, igual fueron. Por eso digo, hay que aceitar y hay que trabajar en el campo. Esto es lo que nos está Hay que esperar ahora el 2022, ¿no? Esto se hace el 1 de enero al 31 de diciembre. Ojalá bajen. Excelente, Lina. Gracias, Dani. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 21 aquí en el canal de la ciudad con esto que hoy nos toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.